Hola, buenas. Continuamos con nuestro estudio de red. Y si son del curso de análisis de datos de la Universidad Alberto Hurtado, como se supone que está orientado este video, entonces van a tener los documentos que mandó el profesor, sesiones de análisis de datos uno y 2. Para abrir un archivo R Markdown, vamos a ir a la carpeta que lo contiene, sesión uno, introducción a R, y ustedes van a abrir este que es el project. El project. Bueno, y en el proyecto yo almacena todo lo que hice. Así que este es el que nos va a ayudar yo voy a borrar esto porque vamos a volver a correr todo. El project nos va a permitir que estemos trabajando en lo mismo ustedes y yo. Aquí hay algunas consideraciones introductorias que no voy a abordar porque es lo que ya hablé en los 3 videos anteriores de esta lista. Aquí en honor al tiempo de ustedes, vamos a hacerlo más rápido, aunque no tanto. Comencemos hablando de objetos. En R tienen que entender un objeto como una entidad, un nombre. Un nombre, pueden pensarlo como un nombre, es un objeto, ¿vale? Que contiene valores, ¿ya? Así que el objeto es objeto porque contiene valores y los valores pueden ser de cierto tipo. Ahora, todo objeto tiene un nombre, no viene de la nada, tiene un nombre. Para llamar al objeto tengo que nombrarlo por su nombre. El objeto contiene datos. Si yo quiero esos datos, tengo que llamar al objeto por su nombre. Y no solamente tiene datos, yo puedo, bueno, tener ahí almacenados resultados de cálculos, modelos complejos, gráficos y todo tipo de información que se puede manipular y analizar en R. Yo dije que los objetos no necesariamente tienen datos, pero realmente todas estas cosas, todo lo que vemos en R puede pensarse como un dato y cualquier cosa que hagamos en el programa puede guardarse como un objeto. Pero ¿qué es guardar un objeto? Esta terminología no es como del lenguaje común. Hay que partir por entender que en R los objetos pueden ser de diferentes tipos de datos. Pueden ser números, pueden ser datos de carácter, pueden ser datos lógicos, factores, vectores, matrices, un montón de nombres nuevos a los que nos vamos a enfrentar. Cada objeto tiene un nombre que se utiliza para referenciarlo en el código de R. Si nosotros escribimos el nombre del objeto, traemos ese objeto a la memoria más cercana de R para que R haga cosas con él, para que R lo use para hacer algo. Así podemos llamar a un objeto cuando lo necesitamos para una operación. Por ejemplo, este es el curso de análisis de datos, así que quizás yo quiera hacer un vector, un objeto que tenga el valor análisis de datos. ¿Ya? Y a ese objeto tengo que ponerle un nombre. Entonces yo voy a ponerle como nombre curso, y para crear el vector tengo que usar un operador. Un operador viene a ser este código de aquí, que me permite a mí realizar operaciones más complejas en R. Entonces, el operador para crear un objeto es esta flechita, ¿ya? Ustedes pueden intentar hacerla, es una flechita. También puede ser el signo igual, pero yo les recomiendo por convención la flechita. Primero hacemos ese signo, es el signo de menor a, y después el guión. Y listo, está la flechita. Entonces, este objeto se va a llamar curso y el curso va a ser análisis de datos. Ahora fíjense que análisis de datos es un texto, tiene letras, no es un número, ya no es una matriz, no es una base de datos, no, es una oración, un nombre. Análisis de datos es texto. Fíjense que tengo que escribir el texto entre comillas, porque si yo no lo escribo entre comillas, si pongo así sencillamente análisis de datos, R no lo reconoce, ya va a decir que hay un error. Y esto es porque el programa de R no fue creado, no contiene esta información por defecto. Si yo quiero que R guarde esta información, tengo que indicarle que es un tipo de dato de texto. R reconoce los datos de texto porque cuando nosotros los guardamos, es decir, cuando asignamos un objeto, los guardamos entre comillas. El valor en cuestión, análisis de datos, tiene que estar entre comillas para que R lo reconozca como texto. Si yo ejecuto este código con control enter, en mi caso, porque tengo un Windows, se me va a armar aquí, se me va a generar en el environment, en los valores, un objeto llamado curso que contiene el valor análisis de datos. Entonces, si yo le escribo a R y le digo,
que me explique, que me traiga de vuelta en su memoria el nombre curso, me arroja de vuelta análisis de datos. Y esto es porque yo le he indicado a R anteriormente en la línea 46 que curso significa análisis de datos. Y a eso nos referimos cuando hablamos de llamar un objeto a R. Lo referenciamos por su nombre y la memoria de R nos lo devuelve. Ahora, aunque nombrar objetos parezca fácil porque le podemos poner el nombre que queramos, existen algunas reglas convencionales que tenemos que usar para hacer más fácil nuestro trabajo y para hacer que otras personas también puedan leerlo. Los consejos: utilicen nombres descriptivos, nombren a los objetos de forma clara, de forma precisa, para que el nombre indique el contenido y la función del objeto. Esto es súper importante porque a veces van a estar trabajando con muchos objetos o van a llevar mucho tiempo trabajando y se les va a olvidar y van a perder la referencia si el nombre no es claro. Además que revisar un script que no tenga un nombre claro nos pierde mucho a los revisores porque no sabemos de qué estamos hablando. Utilicen minúsculas porque al nombrar los objetos va a ser más fácil que puedan referenciarlos. Van a evitar posibles errores de tipeo y van a ahorrar tiempo al escribirlos. Eviten nombres con espacios porque no se pueden hacer, R no los almacena. En su lugar, o bien no usen espacios, o mi recomendación y la que este curso espera que ustedes sigan es siempre hablar en minúsculas, y cuando tengan que poner un espacio, ponen un guión bajo. Y no ocupen tildes ni nada, ni ñes. Si tienen que escribir una ñ, por ejemplo, en año, no lo escriban año, escriban año. ¿Y por qué esto? Porque es más fácil para la comunidad angloparlante y en realidad el evitar tildes y tipologías, simbologías propias del español, termina facilitando la comunicación con este mundo que es más amplio. Nunca comiencen con un número, el nombre de un objeto, porque R no los va a reconocer. Los nombres pueden tener números, pero no comenzar con ellos. Siempre tienen que empezar con una letra. Usen nombres cortos para que sea más rápido tipearlo y menos difícil que se equivoquen. Y sean consistentes. Y con esto nos referimos a que si van a nombrar un objeto de un modo, mantengan ese mismo modo en todo el script. No lo cambien, no agreguen cosas de la nada. Y ahora podemos poner esto en práctica. La idea era que ustedes hicieran unos ejercicios con esto en estos bloques de código que se llaman chunks. Si se fijan, este texto que está aquí y este texto que está acá son distintos porque aquí hay un rectángulo de otro color. Y no solamente tiene otro color, sino que al inicio del rectángulo están estas tres comas, este R y estas tres comas al final. Ya, estas comas que aparecen al inicio y al final de este rectángulo que es de otro color delimitan o indican que esto es un chunk. Y un chunk es un bloque de código en el que ustedes pueden escribir distintas operaciones para usar en el programa. Mi consejo: estas cosas de acá atrás, miren la línea 74 en la que estoy, estas comas de aquí, no las borren. Si las borran, lo que va a suceder es que, fíjense cómo acá les empieza a decir unexpected token, porque R ya no está reconociendo que ustedes cerraron el bloque de código y todo este texto de acá no está escrito para hacer un código, está escrito para hacer una anotación común y corriente. Así que R va a tirar errores y es muy frecuente que los estudiantes o quien esté empezando a usar R cometa el error de borrar eso y después no le funciona R Markdown. Para correr un código, para correr un chunk, tienen dos opciones: control más alt más I si están en Windows, o CMD más option más I. Si yo pongo control alt I, se genera un bloque de código y yo puedo escribir aquí. Y no solo puedo escribir aquí, puedo hacer distintas operaciones. Bien, eso es lo de los chunks. Intenten crear un chunk, al final de cuentas va a ser divertido. Bueno, ya había un ejercicio, intentar crear su propio chunk en la línea de abajo. Yo les enseñaba a hacerlo. La idea también era enseñarles a correr un chunk que, pues, bueno, tienen varias opciones. Una opción es aquí, esta flechita verde, dice Run Current Chunk. Otra opción es, si yo me pongo en la línea 94, Control Enter, y se ejecuta solamente el chunk de la línea 44. Ven aquí en la consola, Control Enter,
Control Enter, Control Enter. Con Control Enter puedo ir ejecutando línea por línea del chunk, del bloque de código. O también Control Shift Enter, que ejecuta el chunk entero. Para Mac es una ligera variación, sería Control más Shift más Enter para el bloque entero y con CMD más Enter para ir línea por línea. A veces va a ser más conveniente ir línea por línea y a veces va a ser más conveniente ir todo de una pasada. Ahora, si se fijan, lo que yo hice aquí fue generar distintos objetos. El objeto X contiene el valor 5, el objeto mensaje contiene el valor hola, el objeto números. Ah, y esto es distinto. Ya no es solamente un 5, acá hay varios números. 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 números. Y hay una C. Bueno, esta C significa que yo voy a concatenar 5 datos diferentes. Y estos datos son 1, 2, 3, 4, 5. Y si se fijan, todo está separado por comas. Además, la C no es una C sola, es una C y un paréntesis. Y dentro de ese paréntesis yo voy escribiendo 1, 2, 3, 4, 5. Esta C paréntesis significa una función de concatenación, y me permite unir varios datos en una estructura llamada vector. Y un vector es una agrupación de datos de un mismo tipo. Si se fijan, aquí también el objeto colores también es un vector, también tiene la C, también tiene un paréntesis, solamente que sus datos son distintos, sus datos ya no son números, son colores, blanco, rojo y azul. Y si recuerdan, cuando guardamos nuestro primer objeto, que fue el curso análisis de datos, yo les hablé mucho de que todos los datos de texto que ustedes quieran inscribir en R tienen que estar entre comillas. Y esta no es la excepción. Mi primer dato es blanco y está entre comillas. El segundo es rojo y está entre comillas. El tercero es azul y está entre comillas. Ahora, la coma aquí nos indica que tenemos datos distintos. Blanco y rojo no son el mismo dato. Por eso es muy importante que yo delimite el dato que estoy guardando con las comillas si es un dato de texto. Entonces, escribo entre comillas mi primer dato blanco y cierro la comilla. Y ahí recién pongo la coma que me permite agregar un nuevo dato de texto, que en este caso sería rojo. Abro comilla para escribir mi dato de texto, rojo, y cierro la comilla cuando termino de escribirlo. Y pongo la coma que me indica que voy a agregar otro dato de texto. Si yo no tuviera ninguna coma, si yo no cerrara las comillas y pusiera blanco, coma, rojo, coma, azul, y recién ahí cierro la comilla, R va a reconocer eso como un vector distinto. Fíjense, colores, y voy a poner un nuevo vector que se va a llamar colores original. Recuerden, blanco, terminé de escribir blanco, cierro la comilla, y ahí la coma, rojo, terminé de escribir rojo, cierro la comilla, y ahí la coma, y azul. Y ahora cuando yo ejecute estos códigos van a ser diferentes. Pero quiero que se fijen acá en el environment. Todos los datos que yo escribí acá los guardé. X es 5, los números, 1, 2, 3, 4, 5, el mensaje, hola, colores original, blanco, rojo y azul, y colores a secas, blanco, rojo y azul. Y noten que colores original dice CHR, es decir, un vector de tipo carácter que va de 1 a 3. Hay 3 elementos, blanco, rojo y azul. En cambio, el vector colores, que es blanco, coma, rojo, coma, azul, y ahí recién cierro la comilla, es un solo dato. Ese dato es blanco, coma, rojo, coma, azul, pero no son 3 datos distintos como colores original. Cuando yo lo corra acá, y de nuevo, Control Shift Enter para ejecutar todo el código, puedo corroborar que lo que R reconoce cuando yo escribo X es 5, lo que reconoce cuando escribo mensaje es hola, lo que reconoce cuando escribo número sería 1, 2, 3, 4, 5, y el vector colores contiene un solo dato, que es blanco, rojo, azul. En cambio, el vector colores original contiene 3 datos distintos, blanco, rojo y azul, y están separados.
Por eso es tan importante la forma en la que se escriban las cosas, sobre todo si estamos empezando. Para nuestros propósitos acá, que era crear 3 datos distintos, uno con cada color, esta es la versión correcta, esta es la manera correcta de escribirlo. Y de nuevo, yo tenía un ejercicio acá en la que les pedía que asignaran el número 10 a un objeto i, que sería muy fácil en realidad, sería i igual 10. Pueden corroborarlo ahí. O asignar tu nombre completo a un objeto llamado nombre, que eso también iba a ser fácil. Yo quiero que haya un objeto llamado nombre, no un vector, por tanto le pongo nombre y le pongo cualquiera sea mi nombre. Por ejemplo, Mario Hugo Pérez, nombre. Ya. Y ahí tengo un nombre que es Mario Hugo Pérez. Ahora fíjense que si yo le pusiera nombre, Mario Hugo y Pérez, lo que tengo ahí no es un solo nombre, sino 3 tipos de datos distintos, que serían Mario, Hugo y Pérez. ¿Ya? Vamos a hablar de tipos de datos en un video que voy a subir al tiro, pero va a ser distinto para que no se cansen. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya servido esto.